Muy buenos días, estimado doctor. En este video expositivo abordaremos el caso práctico número 2, que trata sobre la apertura de la sucesión, la herencia yacente y el beneficio de inventario. El caso parte del fallecimiento de doña Matilde, quien deja como único heredero universal a su sobrino Roberto, residente en Australia, y designa como albacea a su abogado don Ernesto, con facultades generales de administración. La herencia incluye bienes importantes como una casa y una cuenta bancaria, pero también deudas significativas, entre ellas una hipoteca. Como veremos, esta situación activa varias figuras jurídicas esenciales dentro del derecho sucesorio: la herencia yacente, el rol de albacea testamentario y el beneficio de inventario como mecanismo de protección para el heredero. Ahora bien, comencemos por el punto de partida: la herencia yacente. Según el artículo 997 del Código Civil ecuatoriano, la sucesión se abre al momento de la muerte del causante y en su último domicilio. Esto significa que la sucesión de doña Matilde se abrió el 20 de abril, fecha de su fallecimiento. Sin embargo, como Roberto no acepta la herencia de inmediato y no presenta a nadie para reclamarla, la sucesión entra en una etapa conocida como herencia yacente. De acuerdo con el contenido estudiado, la herencia yacente se produce cuando, tras la apertura de la sucesión, la herencia o una parte de ella no ha sido aceptada y no existe albacea con tenencia de bienes que hayan asumido a su cargo. En palabras más simples, la herencia está en espera sin un titular efectivo. Durante este tiempo, el patrimonio de doña Matilde no pertenece todavía a nadie y es necesario designar a alguien que lo administre y conserve. Si el testamento no designare a nadie, el juez podría nombrar un curador de herencia yacente para proteger los bienes hasta que los herederos se pronuncien. Ahora 2. El rol de la albacea en la fase inicial. En este caso, doña Matilde nombró a don Ernesto como albacea testamentario, otorgándole facultades generales de administración. Esta es la persona encargada de hacer cumplir la voluntad del testador, administra los bienes y representa a la sucesión después de la muerte del causante. Esto significa que durante la etapa de la herencia yacente, don Ernesto asume un papel muy importante, ya que sus funciones equivalen a las de curador de herencia yacente. Por tanto, sus deberes inmediatos serían custodiar y proteger los bienes, iniciar inventario solemne y evitar la pérdida o disposición indebida de los bienes. Que esto básicamente significa que, actuando con la diligencia de un buen administrador, de esta forma se garantiza la continuidad de administración del patrimonio hasta que el heredero acepte o repudie la herencia. Ahora bien, el dilema del heredero ausente. ¿Cómo proteger su patrimonio? Pasemos ahora a la posición de Roberto, el heredero universal. Él se encuentra en el extranjero y, al conocer que su tía dejó deudas importantes, tiene temor de aceptar la herencia y comprometer su propio patrimonio. Aquí entra en juego una figura esencial: la aceptación con beneficio de inventario. El artículo 270 del Código Civil establece que el beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta el valor total de los bienes que han heredado. De acuerdo con el contenido estudiado, el beneficio de inventario es una modalidad de aceptación que protege al heredero, limitando su responsabilidad. Por lo tanto, Roberto puede aceptar la herencia sin temor que a los acreedores le exijan el pago con su propio dinero. Para acogerse a este beneficio, debe realizar una declaración expresa ante el juez y formar un inventario solemne de los bienes y deudas de la sucesión. Esta declaración se hace generalmente al iniciar un trámite de posesión efectiva y, una vez registrada, se activa la protección legal. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos y formalidades del beneficio de inventario? Debe ser expresa y cumplir con las formalidades esenciales. 1. Declaración judicial ante un juez competente. 2. Inventario solemne de todos los bienes hereditarios, elaborado según las normas del Código Orgánico General de Procesos. 3. Participación de los interesados: el albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos, el cónyuge sobreviviente y los acreedores hereditarios tienen derecho a estar presentes. Solo con este inventario correctamente elaborado, la aceptación adquiere plena validez y produce los efectos legales de protección. Ahora bien, la pérdida del beneficio de inventario. La ley también advierte que este beneficio puede perderse si el heredero actúa de mala fe,
El Código Civil señala que el heredero pierde el beneficio si omite intencionalmente mencionar a alguien bien del inventario, aunque sea pequeño, o incluye deudas falsas para manipular el balance hereditario, entre otros. Por lo tanto, si Roberto ocultara parte de los bienes o inflara el monto de las deudas, perdería automáticamente la protección, respondiendo incluso con su patrimonio procesal personal. Ahora bien, los efectos sobre las deudas, especialmente sobre la hipoteca. Una vez aceptada la herencia con beneficio de inventario, Roberto no responderá personalmente por las deudas de doña Matilde. La responsabilidad se limita al monto de los bienes heredados. Esto significa que la hipoteca sobre la casa debería pagarse con los fondos o bienes de la herencia, no con el dinero personal de Roberto. Además, la ley dispone que no se confunden los créditos y deudas del heredero con los del causante, garantizando así la separación entre ambos patrimonios. En otras palabras, el beneficio de inventario crea una barrera de protección legal. Los acreedores del difunto solo pueden colaborar dentro del patrimonio del fallecido y no en el patrimonio del heredero. Y ahora, para finalizar, llegaremos a las conclusiones finales. Para poder concluir este caso nos enseña 3 lecciones jurídicas fundamentales. La herencia yacente surge cuando nadie ha aceptado la herencia y es necesario proteger los bienes mediante un curador o un albacia. El albacia testamentario, como don Ernesto, cumple un papel esencial en esta etapa, garantizando la conservación de los bienes y la ejecución de la voluntad del causante. Y tercero, el beneficio de inventario constituye un instrumento de equilibrio entre el derecho de heredar y la responsabilidad por las deudas, asegurando que el heredero, en este caso Roberto, no pierda su patrimonio frente a las obligaciones del causante. Eso sería todo, mi estimado doctor. Agradezco mucho su atención.